Hola, mucho gusto. Soy Gustavo Afranchino, Boy Scout, hincha de Racing, ingeniero químico del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, con formación de posgrado, entre otras cosas, en ciencias ambientales, biotecnología, ingeniería sanitaria, profe universitario, investigador, trabajé para unas 100 plantas de tratamiento de fluentes líquidos, desarrollé textos para el entrenamiento de personal de planta y otro tipo de bibliografía. Comenzamos entonces con esta charla sobre biodegradabilidad de fluentes industriales y al final haremos unos comentarios rápidos sobre el reciclado de los mismos. Alguna bibliografía recomendada: el primero es el Grady, quizás el mejor libro de estos temas, el Eckenfelder, la colección de Sperling, todos libros muy buenos para diseño, el completo y tradicional Metcalf. Tenemos el WAN referido a aguas industriales, el Kreitz para lagunas, entre otros, como el manual de Van Handel, el Bisman y muchos otros. Nos encontramos en la etapa secundaria de la depuradora, con lo que la mayor parte de contaminantes estarán disueltos en fase acuosa. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos biodegradar los contaminantes presentes en las aguas residuales? Estamos hablando de transformar sustancias complejas en moléculas mucho más sencillas mediante la acción de organismos vivos, como puede ser la degradación aeróbica de la sacarosa, el azúcar común, para dar dióxido de carbono y agua, o la degradación por vía anaeróbica de la glucosa para dar metano y dióxido de carbono. Y podríamos poner millones de ejemplos más. Esquemáticamente tenemos, por ejemplo, una bacteria que se alimenta de los contaminantes y los transforma, parte en gases y parte en más biomasa, o sea, más bacterias. Si planteamos una biodegradación aeróbica y una anaeróbica, donde por arriba entra el agua sucia y por abajo sale el agua limpia, vemos que la vía aeróbica puede dejar el agua totalmente limpia, mientras que la vía anaeróbica requeriría un proceso aeróbico posterior para dejar el agua en condiciones de vuelco. Como desventaja, la biodegradación aeróbica genera mucha más cantidad de biomasa y no nos da la posibilidad de obtener energía a partir del biogás como sí lo permite la vía anaeróbica. Aquí vemos un reactor biológico aeróbico en una industria de alimentos a base de carne. La coloración del licor mezcla, así se denomina el contenido del reactor biológico, es típica de los reactores de barros activados industriales. Si lo miramos al microscopio, vemos los microorganismos, muchas de esas bacterias. Vemos que está en agitación el licor mezcla por inyección de aire, pero lo que es muy importante es que esos barros biológicos se separen fácilmente del agua cuando uno deja de agitar. Aquí lo que está en el fondo son millones de microorganismos que forman ese barro y lo que está arriba es el agua tratada. Acá vemos una laguna facultativa donde trabajan principalmente microalgas. Es parte de la planta depuradora de una fábrica de chocolates. Acá hay otra laguna con plantas flotantes o macrófitas que también trabajan removiendo contaminantes y deben cosecharse periódicamente. Otra tecnología de biodegradación con vegetales sembrados en suelo, incluso son los humedales artificiales. Aunque requieren grandes áreas para tratar efluentes cargados, los vegetales tienen, por ejemplo, la capacidad de extraer metales del agua, por supuesto también deben cosecharse. Son muy usados los biofiltros o lechos percoladores, en los que los microorganismos se desarrollan como biofilms adheridos al material de relleno. Aquí tenemos un reactor anaeróbico de flujo ascendente, biomasa peletizada. Otro anaeróbico de lecho expandido, con biomasa granular, vemos cómo es en la foto. Esta biomasa se puede vender, no así la biomasa aeróbica. En definitiva, ya sea anaeróbico, aeróbico, macro, micro, en todos los casos debe poder separarse fácilmente la biomasa del agua limpia, que es nuestro producto terminado. Pasamos a hacernos la pregunta de quiénes biodegradan. Y son muchos grupos de seres vivos los que trabajan, como las bacterias, las arqueas, los hongos, algas, protozoos, metazoos, o sea, animalitos pequeños y grandes, vegetales. En definitiva, empleamos gran parte del árbol filogenético o taxonómico en las plantas depuradoras.
Vamos a echar un vistazo por el microscopio de licor mezcla aeróbico. Acá hay un nematodo, que es un metazoo, algunas amebas, otro metazoo, un oligoqueto, está ahí atrás. Hay muchas bacterias, formando flocs. Ahí tenemos ciliados fijos, que son protozoos. Otra vez un oligoqueto, es un metazoo, animalito, pariente de la lombriz de tierra. Hay un rotífero, que también es un metazoo, un animal pluricelular. Acá hay un montón de protozoos, en su mayoría ciliados, libres, y otros reptantes o caminadores. Puede haber algunos flagelados dando vuelta, todos protozoos. Acá también hay protozoos ciliados fijos, son como las florcitas del mundo microscópico. Acá hay un metazoo, un tipo de crustáceo. Y los virus, bueno, también cumplen su papel en los reactores biológicos. No trabajan depurando el agua, pero sí atacan a las bacterias y otros organismos, generando efectos diversos sobre la comunidad microbiológica. Bueno, respondamos ahora cómo se mide la biodegradabilidad. Se usan dos análisis de laboratorio conocidos, la DQO y la DBO. Podemos decir que la demanda química de oxígeno DQO mide cuán sucia está el agua y la demanda bioquímica de oxígeno DBO mide cuánta de esa suciedad es biodegradable. Entonces el cociente entre DBO y DQO será la biodegradabilidad. Usamos para esta fórmula la DBO5, o sea, medida en 5 días de biodegradación. El análisis de DQO emplea un oxidante fuerte, el dicromato en medio sulfúrico, buscando poder oxidar toda la suciedad presente. Son reactivos peligrosos, por lo que deben manejarse con suma precaución. El análisis de DBO5 se lleva a cabo a 20 grados y se agrega un inhibidor de nitrificación cuando solo quiere medirse la DBO carbonácea. Vemos en la curva que a los 5 días tendremos los miligramos por litro de oxígeno consumido, que nos darán la DBO5, y si continuamos el análisis a los 21 días tendremos la DBO última. En caso de no agregar TCMP, a partir del día y medio comenzará a medirse el consumo de oxígeno por nitrificación y a los 21 días obtendremos la DBO última total. Con una biodegradabilidad superior al 40%, el efluente se considera suficientemente biodegradable y puede tratarse por procesos comunes como lagunas, barros activados. Para valores intermedios entre el 20 y el 40% suelen combinarse los procesos con biofiltros o algún otro mecanismo. Y cuando la biodegradabilidad es inferior al 20%, o bien se investiga a ver qué se puede hacer para hacerlo más biodegradable, o de última, en el último de los casos, se cae en usar oxidación química, que en general es más costosa y dificultosa. Ahora bien, supongamos que tenemos una biodegradabilidad del 40%, o sea 0,4, con lo que podría haber pongámosle una DQO de 1000 miligramos por litro y una DBO de 400 miligramos por litro. ¿Qué pasa en el tratamiento en planta con la diferencia, con esos 600 miligramos por litro que salen restando la DQO menos la DBO? Bueno, hay que tener en cuenta que la DBO5 es un análisis del laboratorio, o sea que no es el proceso de planta, pero sirve para sacar conclusiones y hacer los cálculos de diseño. Los 600 miligramos por litro del ejemplo también se van a biodegradar. Pensemos que el proceso industrial trabaja con mucha más biomasa que el análisis del laboratorio, tiene aporte de oxígeno cuando el análisis del laboratorio no, tiene agitación, etcétera, etcétera. Con lo que suele lograrse la biodegradación completa incluso en algunas pocas horas. Para los procesos anaeróbicos se puede usar la DBO, pero en general se emplea la DQO y otra medición que es el potencial metanogénico, como se ve en el esquema. Entonces, industrialmente se emplean diferentes ambientes para biodegradar. Están los ambientes aeróbicos, donde trabajan microorganismos aeróbicos y facultativos en presencia de oxígeno. Están los anaeróbicos, donde trabajan microorganismos anaeróbicos en ausencia de oxígeno, generalmente en ausencia de nitrato. Y están unos procesos intermedios que se llaman anóxicos,
donde trabajan los organismos facultativos en ausencia de oxígeno y con presencia de nitrato. Al degradar moléculas generalmente se las oxida, o sea que se pierden electrones que son recibidos por el aceptor final de electrones, ya sea el oxígeno en los aeróbicos, el nitrato en los anóxicos, o puede ser el sulfato o muchos otros. Aquí vemos una tabla de diversos aceptores de electrones que participan según las condiciones en cada proceso. Industrialmente, cuando el efluente tiene una alta carga orgánica, podemos decir valores de DQO muy superiores a 5.000 miligramos por litro, se emplean normalmente procesos anaeróbicos. Para valores de DQO intermedios, digamos, mucho menores a 10.000 miligramos por litro, más cercanos al orden de 5.000, 4.000 por ahí, se emplean procesos aeróbicos que logran dejar la DQO en valores de vuelco inferiores o muy inferiores a 50 miligramos por litro. Estas consideraciones son más que nada económicas. Yo podría tratar un efluente de muy alta carga orgánica con un proceso aeróbico, pero requeriría reactores enormes para hacerlo. Con los procesos anaeróbicos se facilita el tratar efluentes muy cargados. Y como ya dijimos, debe complementarse con aeróbicos. Bien, veamos ahora qué conceptos biológicos y ecológicos conviene tener presentes para tratamiento de efluentes. Cuando se inoculan bacterias en un medio de cultivo estanco, se observan las 4 fases de crecimiento bacteriano. La fase lag de demora en la que se van aclimatando los organismos al medio, la fase log de crecimiento exponencial, la estacionaria y la de decaimiento. Las plantas depuradoras suelen trabajar en la fase estacionaria más estable, en ocasiones acercándose a la fase exponencial cuando trabajan con barro joven o procesos de alta carga, casos en los que se genera mucho más lodo, y muchas otras veces acercándose a la fase de decaimiento en los procesos de degradación o aireación extendida, en los que se genera bastante menos lodo, debido a los fenómenos de degradación endógena. Analizando con el parámetro comida sobre microorganismos, FM en inglés, cuando hay poca comida para la cantidad de microorganismos, FM es pequeña y estamos ante procesos de aireación extendida o degradación extendida. Vemos que pusimos el efluente como si fuera la pizza para las bacterias. Hay muchas bacterias, poca pizza, come cada una poquitito y se quedan con hambre. En cambio, en los procesos estándares hay una cantidad suficiente de pizza para que todas estén repletas más o menos. Y en los procesos de alta carga sobra pizza. Las bacterias comen hasta reventar, pero no pueden terminar de eliminar todo el contaminante, entonces el agua sale con pizza, sale con contaminante. Los procesos de alta carga son procesos que generan mucho lodo, mucha biomasa, y los procesos de aireación extendida generan poca biomasa, ¿sí? Todas las especies vivas se acercan más o menos a uno de estos dos tipos de comportamiento. Las R estrategas se reproducen rápidamente, por lo que cuando hay ambiente libre a colonizar, ellas rápidamente lo colonizan. Las K estrategas tienen menos hijos, periodos de gestación más largos y se adaptan a la capacidad de carga del ecosistema. En el mundo microscópico muchas bacterias son especies R y los metazoos como los rotíferos u otros son especies más K. Si trabajo en mi reactor con predominio de especies R voy a tener gran generación de biomasa y al contrario con el predominio de especies K la generación va a ser menor. Acá vemos al microscopio a la izquierda el predominio de bacterias, un barro más joven, especies R, y a la derecha tenemos presencia de especies K más complejas, un barro más viejo. Si pensamos cuántos años tardamos los humanos para tener una nueva generación, hijos, nietos, bisnietos, haciendo un promedio global quizás andemos en los 20 años, cuando ese es el mismo tiempo, pero en minutos, que demoran bacterias como la E. coli para la misma tarea. Entonces podríamos decir que lo que para nosotros es un año, para las bacterias es un minuto, como un año equivalente de las bacterias, un minuto. Así en un día para las bacterias hay más de 1400 años, en una semana hay casi 10.000 años, y en un año estamos del orden de medio millón de años equivalentes. Esos son tiempos ya de orden evolutivo en los que pueden aparecer nuevas especies bacterianas.
cosa que ocurre permanentemente. Y esto permite tanto la adaptabilidad de la vida microscópica a nuevos ambientes, a nuevos efluentes, como la aparición de problemas inesperados en la operación de reactores biológicos. La adaptabilidad de bacterias, arqueas y otros organismos celulares se da por mecanismos genéticos azarosos y mecanismos epigenéticos más orientados. Así las células van dotándose de nuevas y diversas proteínas de membrana con las que ganan nuevas capacidades. Se van incorporando polinucleótidos plasmídicos que le dan resistencia y otra serie de mecanismos evolutivos más o menos complejos. Existen sustancias químicas que las bacterias y otras células utilizan para hablar entre ellas, para guiar el comportamiento poblacional de cada especie y favorecer la existencia comunitaria, como por ejemplo con la formación de biofilms, con zonas anaeróbicas, facultativas y aeróbicas. Esto ocurre en todos nuestros bioreactores. La biodiversidad es otro concepto ecológico importante a considerar. Cuanto más biodiverso alfa sea un bioreactor, o sea, muchas especies y muchos individuos de cada especie, mejor va a funcionar. Hay otro enfoque de biodiversidad que es el beta y habla de cambio. Para que un reactor sea de mezcla completa, la diversidad de beta espacial debe ser muy baja en el mismo. O sea que resultaría indistinto tomar una muestra de uno u otro punto. En los reactores tendientes a flujo pistón, al contrario, si funcionan como tales, debe existir una alta biodiversidad de beta espacial. En la entrada habrá organismos especializados en consumir nutrientes y la última porción del bioreactor será más rica en especies que se alimentan de otros microorganismos. La otra biodiversidad beta que se define es la temporal, que mide los cambios en el tiempo. En este sentido, industrialmente conviene que todo se mantenga lo más estable posible, o sea, beta temporal baja, aunque algunas fluctuaciones no demasiado bruscas y reiteradas dotan al ecosistema depurativo de una mayor resiliencia, con lo que pueden soportar cambios imprevistos en las corrientes de fluente sin llegar a descomponerse. En las estaciones depuradoras de industrias que no son alimenticias, es extremadamente importante agregar los nutrientes que estén en defecto. De otra forma, los reactores no funcionan, ya que los organismos necesitan el nitrógeno, el fósforo y otros macro y micronutrientes para construir sus propios cuerpos y para digerir los alimentos. En los casos aeróbicos, la relación recomendada es 100-5-1 de VO5 a nitrógeno total quieda de fósforo total, y en los anaeróbicos es 100 a 1,4 de DQO a nitrógeno total. Existen en ambos casos otros macronutrientes necesarios como potasio, azufre, calcio y magnesio, y micronutrientes imprescindibles como varias vitaminas del grupo B y sales minerales. Si todo esto se tuvo en cuenta y aún no funciona, pensemos qué hacer con esos efluentes que aparentemente no son biodegradables. Es posible que haya sustancias que por sobre determinada concentración inhiban los procesos biodegradativos, como cloro, antibióticos, aluminio y otros metales, amonio elevado, salinidades muy importantes. Entonces habrá que trabajar aguas arriba para reducir la concentración de inhibidores y revisar las variantes de procesos biológicos que se adapten mejor a esas condiciones. Es también factible que sea necesario dosificar a la corriente afluente algún cosustrato, o sea, otra sustancia X que los microorganismos requieran para poder biodegradar nuestros contaminantes. Ello surge, por supuesto, de una investigación biotecnológica. Pensemos el ejemplo de las pizzas como contaminante e imaginemos que a nuestras bacterias no aceptan comer la pizza sin aceitunas. El agua tratada saldría con pizza, con contaminante, porque las bacterias no lo degradaron. El cosustrato sería, en este caso, las aceitunas. Otra estrategia factible cuando nos enfrentamos a contaminantes que se degradan muy lentamente es incluir una dosificación periódica de carbón activado en polvo, en lo que se denominan estrategias PACT, buscando que el contaminante, principalmente los no polares, pasen a la fase sólida junto con los bichos, a fin de aumentar marcadamente su tiempo de residencia en el proceso depurativo. La cuarta opción es ensayar una oxidación química parcial previa al proceso biológico con peróxido a pH 3-4, catalizado por hierro, titanio o algún otro metal de transición, para conseguir un craqueo químico de las moléculas que interfieren en la degradación. Aquí tenemos el link a la base de datos mundial en Suiza, donde se cargan las rutas biodegradativas de distintas sustancias por distintos microorganismos.
Sirve para revisar biodegradabilidades y asistir a la investigación biotecnológica como la de ecosustratos. La ecotoxicidad, como la generada por los inhibidores que recién mencionamos, puede bioindicarse en un licor mezcla por la dominancia exclusiva de especies R, si es que esto no se debe a otros factores, por la presencia de ciertos protozoos y metazoos indicadores, sus características morfológicas o de comportamiento, por la ausencia de protozoos y metazoos que no sobrevivan a condiciones de ecotoxicidad, además de detectarlo por una baja eficiencia en la remoción de carga orgánica y o en la nitrificación. La conjunción de todas las condiciones físico-químicas y operativas presentes, incluso las mismas condiciones biológicas, como cadenas tróficas, simbiosis, comensalismo y otras interacciones, son las que definen el nicho ecológico existente en el bioreactor, que irá siendo ocupado por las especies endémicas presentes de microorganismos. Y resaltamos lo de especies endémicas. En mi experiencia es bastante extraño que haya que recurrir a la compra de bacterias para sembrar en un reactor biológico. Puede haber algún que otro caso, pero como regla general recomiendo manejarse con los bichos propios, o sea, los que ya están presentes en el efluente y los que provienen de la misma suciedad de los equipos y el ambiente circundante, podríamos decir. Bueno, veamos ahora cómo se eliminan biológicamente los contaminantes nitrógeno y fósforo. Para el nitrógeno, lo normal es valerse de las bacterias oxidantes del amonio y oxidantes del nitrito en el mismo proceso depurativo aeróbico, que tardan más en desarrollarse que las especies que remueven DBO, o sea que su comportamiento es un poco menos R estratega, con lo que barros demasiado jóvenes no lograrán nitrificar adecuadamente. Una vez formado el nitrato que queda en la fase acuosa, lo que se efectúa es una denitrificación en medio anóxico. Recuerden las bacterias facultativas que podían respirarse el oxígeno del nitrato, liberando nitrógeno gaseoso. Para que ello ocurra es imprescindible que haya materia orgánica presente. Por eso el reactorcito o selector anóxico se ubica a la entrada de la planta y se efectúa una recirculación del licor mezcla aeróbico, que es el que contiene los nitratos. Entonces los organismos facultativos aprovechan el espacio anóxico donde los aerobios estrictos no pueden trabajar y se hacen un banquete con el efluente crudo, valiéndose del nitrato para respirar. Existen otras tecnologías para remover nitrógeno biológicamente que están basadas en las bacterias Anamox, este barro color naranja que demora bastantes meses, 6 o más meses, en desarrollarse de manera adecuada. Son tecnologías patentadas como los procesos Sharon Anamox, pero tienen la ventaja de no requerir casi la nitrificación. O sea, llevan directamente el nitrógeno desde la especie nitrógeno amoniacal a nitrógeno 2 gaseoso con una muy pequeña presencia de nitrito. Ello involucra un enorme ahorro energético. La bioremoción de fósforo es algo más complicada que la de nitrógeno. El fósforo no terminará escapando como gas, sino que se buscará que los organismos acumulen fósforo en sus cuerpos de manera de eliminar este contaminante cuando se purga barro biológico del sistema. Como vemos en este caso se emplea un reactorcito o selector anaeróbico complementado con un anóxico intermedio para eliminar nitratos e incluso remover nitrógeno del medio. Vamos a poner un ejemplo para entender cómo funciona. Queremos que las bacterias engorden de fósforo. Entonces vamos a someterlas a un régimen dietario incorrecto. Pensemos, si las personas no queremos engordar, lo que solemos hacer es comer poco varias veces en el día. Si uno en cambio ayuna toda la jornada y come una vez sola, siempre que la comida alcance va a terminar poniéndose gordo. Esto le hacemos a las bacterias. El espacio anaeróbico es un momento corto en su día donde hay una gran cantidad de comida disponible. Y el espacio aeróbico es un momento bien largo en el día donde casi no hay alimento. Entonces, viviendo en este ciclo, las bacterias que pueden hacerlo, que son el grupo de bacterias PAO, bioacumulan polifosfato durante la etapa aeróbica, quitando el fósforo del agua, a fin de contar con esa energía acumulada en los enlaces fosfato cuando retornan a su breve estancia en el selector anaeróbico y lograr darse allí un atracón de materia orgánica comiendo lo más rápido que pueden. En definitiva, el agua tratada quedará casi libre de fósforo, que nosotros estaremos removiendo cuando quitamos barro del sistema. Una dificultad de la remoción biológica de fósforo son las bacterias acumuladoras de glucógeno,
que compiten con las PAO cuando se dan ciertas condiciones y hacen que el proceso no funcione. Y deba recurrirse a la remoción físico-química de fósforo con sales de hierro, calcio o aluminio. Hasta acá llegamos con lo referido a biodegradación de aguas residuales industriales. Y ahora vamos a ver un pequeño pedacito solicitado por la comisión organizadora referido al reciclado de fluentes líquidos, que es mucho más importante. Si yo puedo reciclar los contaminantes, los pongo en valor y es mucho mejor que tener que degradarlos, ¿sí? El reciclado de contaminantes es fuente de nuevos trabajos, además de proteger el ambiente, siempre que se logre un ecosistema emprendedor sano y que uno se anime a emprender. O bien permite a la misma empresa generadora obtener ganancias a partir de un residuo que le daba pérdida. Solo para mencionarlos, hay casos de efluentes de jabonería en los que a escala laboratorio y piloto pequeña se ha podido reobtener jabón del efluente, un caso en investigación de papelera con la que los barros primarios se transforman en ladrillos, la investigación a escala laboratorio para una empresa láctea que les voy a comentar en breve, y bueno, recuperación de azufre en corrientes de efluentes de refinerías, etcétera, etcétera. En 2013, con una excelente pasante de ingeniería francesa, se trabajó sobre un efluente lácteo concentrado que se centrifugó separando 5 fases, descartando la más pesada. A partir de las 2 fases más livianas de contenido lipídico se logró hacer un suavísimo jabón de leche trabajando con soda cáustica a 40 grados. Con la fase acuosa que contiene glúcidos, principalmente lactosa, luego de desproteinizarla se agrega una levadura del género Cluiberomyces y en un día de fermentación puede obtenerse bioetanol, esto lo hace una fábrica de Nueva Zelanda. Y por último, con la cuarta fase, rica en proteína coagulada, principalmente caseína, que tiene una tendencia natural a polimerizar en presencia del aire, se fabricó un pegamento añadiendo cal y bórax, y se investigó sobre un proceso patentado de la firma alemana que figura en pantalla, mediante el que se pueden hacer fibras de policaseína y emplearlo en la industria textil. Y así tener, por ejemplo, una prenda de vestir hecha de leche. Bueno, muchas gracias.